Amada iglesia, una vez más te quiero dar la bienvenida a este hermoso tiempo. Y vamos a declarar en este tiempo de alabanza, de oración, que Él nos ama. Porque la palabra de Dios dice que de tal manera Él amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que dilo conmigo así. Hey, hey, vamos a decirlo fuerte. De tal manera al mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Y fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Dile gracias, gracias, te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Dile gracias, gracias, yo te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor, amor sin condición. Alábale con gozo y con alegría. Dile hey, 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 hey. Vamos a decirlo nuevamente. De tal manera al mundo tú amaste, que hasta tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron, me hiciste un nuevo ser. Dile gracias, gracias, yo te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Dile gracias, gracias, yo te doy en esa cruz. Amor, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición. Señor, te alabamos, Señor, y exaltamos tu nombre porque ese amor nos llena, Señor. Dilo conmigo fuerte así. Hey, 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 hey. Dile gracias, gracias, yo te doy gracias por un amor sin condición en esa cruz. Dile gracias, Señor. Gracias, yo te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición. Vamos con gozo y alegría. Hey, 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 hey. Sí, Señor, cómo no adorarte, Padre, cómo no exaltarte, Señor. ¿Cómo no decirte gracias si tú nos has dado todo, Señor? Si cada mañana son nuevas tu misericordia.
Si cada día, Señor, tú entregas, Señor, de ese amor incondicional, no solo a los que te aman, sino a todo el mundo, Señor. Pero a los que te aman, Señor, tú los bendices de una manera especial. Por eso te decimos, Señor, gracias. Ahí donde estás, dile gracias, Señor. Y entra por esas puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, y alabad y adorad y bendecid el nombre de Dios. Y dile gracias, Señor. Dile gracias, Señor. Dile gracias, amor sin condición. Dile amor sin condición. Amor sin condición. Amor sin condición. Dile gracias. Gracias, yo te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Dile gracias. Gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Sí, Señor. Vamos ahí, abre tu boca. Y mientras seguimos aquí adorando y alabando, tú comienza a expresar con gratitud lo que Él ha hecho sobre tu vida. Y dile, Señor, gracias. Y te alabamos, y te alabamos, y exaltamos tu nombre. Exaltamos, Señor, tu poder. Exaltamos, Señor, lo que tú eres para nosotros. No hay otro Dios como tú. Dile gracias. Gracias, gracias, Señor, por lo que haces por nosotros. Gracias, Señor, porque nos has dado vida. Gracias, Señor, porque nos has dado salud, porque tu bendición ha estado siempre con nosotros. Señor, tu favor nos ha acompañado día y noche, porque tú has levantado nuestros brazos, Señor, porque tú nos cubres, Señor. Diles fuerte, gracias. Yo te doy gracias por tu amor sin condición en esa cruz. Gracias, te doy gracias por tu perdón, la salvación en esa cruz. Amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición, amor sin condición. Oh, fluye, Espíritu Santo de Dios, y perdónanos, Señor, si hemos sido ingratos. Perdónanos, Señor, si a veces hacemos todo a nuestra fuerza, si somos prepotentes. Hoy reconocemos, Señor, que es por ti. Hoy reconocemos, Señor, que es por lo que tú haces por nosotros, Señor, que recibimos lo que tenemos, que debemos ser cada día más agradecidos por ti, Señor. Hoy reconocemos, Señor, que necesitamos más de tu presencia, que necesitamos más de ti, Señor. Hoy reconocemos, Señor, que necesitamos más de tu Espíritu, Señor. Un momento más ahí, solo ríndete delante de Él. Solo ríndete delante de Él y dile, Señor, reconozco que sin ti no quiero seguir, que si tú no vas con nosotros, Señor, no podemos. Y fluye, Espíritu Santo de Dios, ahí en los hogares. Haz tú la obra, Señor, que necesitas hacer en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor. Solamente levantamos nuestros brazos a ti, nos rendimos delante de ti, te decimos, Señor, gracias. Gracias por lo que harás, gracias por lo que estás haciendo por nosotros, Señor. Oh, a ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea el poder, Señor. Oh, Padre, santo eres tú, Señor. Exaltamos tu nombre, Señor.
y te decimos gracias, Señor. Dile gracias ahí donde estás. Solo dile gracias, Señor. Ahora queremos escuchar la palabra que tú tienes preparada para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y que el Señor te bendiga, amada iglesia. Bendiciones. Esta es la mejor manera de edificar el reino. La palabra de Dios nos dice en Lucas 6:38, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. ¿Sabes? Tú puedes dar de tu amor, dar de tu tiempo, dar de enseñar la palabra o dar tus diezmos y ofrendas para la edificación del reino de Dios y de la iglesia. A continuación, tú verás la página de internet donde puedes depositar tus diezmos y ofrendas y ser grandemente bendecido. Buenas tardes, amados de la Iglesia Tierra Nueva, nuestra iglesia, nuestra congregación. Hoy, como todos los sábados, vamos a predicar la palabra del Señor y lo invitamos a que Él personalmente esté llevándola a cada uno de los corazones donde ustedes están. Por eso pongámonos en actitud de oración para pedirle: Señor, grandioso Dios, poderoso Papito lindo, te pedimos que sea tu Espíritu Santo en el nombre de Jesucristo el que esté aquí llevando tu palabra hasta cada uno de los corazones de tus hijos, Señor. Que Él esté presente, que sea tu predicación. Yo solo soy un conducto, un vaso, pero que seas tú, Señor, predicando tu palabra. Te amamos, Señor, y te bendecimos. Amén y amén. Bueno, después de toda esa serie que dimos de los últimos tiempos, el Señor me llevó a unas predicaciones confrontativas. Entonces, excúsenme, no soy yo, es el Señor el que quiere que nos cuestionemos. Pero ¿saben por qué quiere Él que nos confrontemos, que seamos confrontados? Porque Él no quiere que ninguno de nosotros se pierda. Él no quiere que tú ni yo nos quedemos acá cuando Él nos vaya a llamar. Por eso Él quiere, antes de cualquier cosa, confrontarnos. Porque el padre que ama a su hijo lo confronta y lo disciplina. Por eso esta no es una predicación de gloria a Dios, aleluya, y yo soy millonario en el nombre del Señor, no. Estas son predicaciones en donde nos cuestionan nuestro caminar. No el caminar de atrás, no lo que cometiste hace años, no como eras en el hombre y en la mujer antigua, sino como eres hoy. Si ya eres una nueva criatura, ¿cómo vas a empezar a caminar hoy? Y yo sé que el Señor se agrada de eso. Ahora vamos a pasar en el mismo tema, a continuar el mismo tema del nuevo nacimiento, a un pasaje que todos hemos escuchado alguna vez. De hecho, lo hemos predicado. Y está en Juan, capítulo 3, versículo 1. Este pasaje lo hemos predicado con anterioridad, Juan 3:1, y lo hemos explicado y el Señor nos lo ha enseñado, pero Él quiere que hoy lo reafirmemos, porque Él siempre tiene una enseñanza nueva, así sea la misma escritura. ¿Ya están listos? Juan 3, versículo 1 nos dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo,
que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravillas de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor, por esta palabra que nos estás dando. Como te dijimos al comienzo, te pedimos que seas tú llevándola personalmente a los corazones de cada uno de tus hijos, donde tú quieres que sea escuchada y revelada. Amén. Bueno, aquí nos habla claramente el Señor Jesucristo de nacer de nuevo. Esa instrucción de nacer de nuevo, o el hecho de un nuevo nacimiento en el cristiano, no es algo que nos hayamos inventado los pastores, ni la iglesia. Es algo que dijo personalmente el Señor Jesucristo, y no se lo dijo a cualquier persona, se lo dijo a un hombre muy importante. ¿Quién era Nicodemo? Mire, Nicodemo era un hombre mayor, por lo que dice la palabra, posiblemente, así lo entendemos, porque él dijo, ¿cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo? Entrar al vientre de su madre. Entonces pensamos que era un hombre mayor, que es un hombre, Nicodemo es un nombre griego, aunque él era judío. Estaba muy de moda por esa época los nombres griegos, así como aquí están muy de moda desde hace muchos años los nombres anglosajones, pero en esa época los nombres griegos estaban in. Él era Nicodemo. Era rico. Además, era fariseo. Recuerden, rico, ¿por qué digo rico? Porque él, al final, cuando el Señor murió, él fue el que llevó las especies. Y fue el que ayudó al Señor. Y llevó muchas especies aromáticas para el sepulcro del Señor. Eso no era barato. Ayudó con Jesús de Arimatea para que el Señor fuese al sepulcro que dio Jesús de Arimatea en una zona muy especial, un sepulcro nuevo. Era uno de los principales, era uno de los hombres más respetados de ese momento. La palabra dice que era de los principales. Era fariseo. Fariseo no solamente era una religión, sino era casi una especie de partido político también. Los fariseos se formaron más de 100 años antes de que naciera el Señor Jesucristo. Más de 100 años. Cuando estuvieron los macabeos, tantas cosas que pasaron que no nos vienen al caso en este momento. Después de esa revolución de los macabeos, nació el fariseísmo. Y el fariseísmo nació con el ánimo de cuidar y preservar la palabra. Ellos tenían inicialmente una buena intención, pero entonces se quedaron en la forma, en cuidar lo que dice, enseñar lo que decía, pero no vivir lo que decía. Era una palabra logos, pero no una palabra revelada. Y él era experto, porque él dice la palabra que él era experto, traductor de las Sagradas Escrituras, era un escriba. Conocía la palabra perfectamente. Era muy importante porque era del Sanedrín, era la cúpula, el curubito, como se dice. Y el Sanedrín, sabemos que era el grupo de personas
que definían y mandaban en todo el Estado. Ellos decían que era pecado y que no era pecado. Ellos decidían quién podía vender en el templo y quién no. Ellos decidían qué se podía hablar y qué no. Ellos juzgaban si se hacía algo el día sábado, si era de trabajo o no, si era, justificado o no era justificado. Ellos eran la última palabra, pero todo era letra. Y la letra mata, pero el Espíritu vivifica. No era revelado, no era un libro que leyeran con revelación y con aplicación. Una letra muerta. Decíamos que era intérprete de la ley, muy conocedor de los libros, decía. ¿Y cómo llegó este hombre tan importante? Porque recordemos que Jesucristo era criticado por todos los fariseos, porque tenían miedo que el Señor Jesucristo los bajara. Entonces ellos, que juzgaban por las apariencias, buscaban la forma de que Cristo cayera, teóricamente, para que no blasfemara. Pero lo que no querían era que el Señor llevase a cabo la tarea que Dios Padre le había encomendado. Y eso eran la mayoría de los fariseos, pero algunos conocedores de la ley, como Nicodemo, tenía grandes dudas. Y fue lo primero que les puso al maestro. Él llegó al maestro de noche. Muchos dicen que era porque de día Jesús estaba muy ocupado y no tenía cómo atenderlo. Otros comentaristas bíblicos y estudiosos dicen que él llegó de noche para que no fuese visto por sus colegas y amigos, para llegar a escondidas y poder hablar directamente con el maestro. Además, se piensa, por lo que dice aquí la escritura, que él estaba en representación de un grupo de fariseos que pensaban lo mismo que él, que pensaban, porque habló en plural, versículo 2, capítulo 3, versículo 2 dice: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Aquí hay tres cosas importantes que quiero resaltar. Lo primero, que llegó diciéndole maestro, diciéndole rabí, o sea, llegó con mucho respeto, a decir, llego a ti y tú eres muy importante y te respeto. Sabemos que tú vienes de Dios. O sea, él estaba reconociendo que Jesús venía de Dios. Él estaba hablándolo, pero en plural, dijo sabemos. Sabemos es que un grupo de los fariseos ya la tenían más clara. Decir, este no es ningún impostor, porque todas las señales y milagros que hace no los podría hacer si no vinieran del cielo, de un poder sobrenatural de Dios. Entonces fíjense que esas características, tres características en un solo versículo, hacen que fuera muy especial esa conversación. Llegó de noche, llegó con respeto, le dijo maestro, rabí, porque Jesús enseñaba y él estaba reconociendo su enseñanza, estaba reconociendo que venía de Dios y estaba reconociendo sus señales y sus milagros. Entonces, no era él el único que pensaba eso, además de todos los judíos que se habían convertido al Señor Jesucristo y que le seguían, sino también dentro del grupo del Sanedrín había gente que defendía a Jesús, pero no muy abiertamente. ¿Por qué? Fíjense que llegó de noche. Yo te creo, pero que no me vean contigo, ¿cierto? Jesús, cuando Nicodemo le dijo, maestro, sabemos que vienes de Dios porque que lo que tú haces tiene que venir de un poder de lo alto. No, hasta ese momento no le había hecho ninguna pregunta, pero Jesucristo ya sabía qué había en el corazón de Nicodemo y lógicamente qué le iba a preguntar. Eso fue algo que ocurrió en muchas oportunidades donde Jesucristo ya sabía cómo le iban a contestar, ya sabía cómo lo iban a enfrentar, ya sabía qué le iban a cuestionar. Él conocía el corazón. Y entonces fue cuando
no esperó a que Nicodemo le preguntara algo, sino que de entrada le empezó a responder. El versículo 3 dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le habría podido contestar: bueno, pero es que yo no te estoy preguntando eso, yo lo tengo claro. No, Nicodemo se quedó callado, me imagino que admirando el discernimiento de Jesucristo. Y Jesucristo le dijo, se las cantó, la verdad más grande: de cierto te digo. 2 veces estaba afirmando el sí, el amén. Está diciendo de cierto. Ese es el amén. Amén es decir, lo reafirmo, amén, es cierto, es verdad. Que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Fíjense, si llegó Nicodemo acá y el Señor Jesucristo lo recibió con esta afirmación, era porque el Señor ya sabía que estaba implícita y estaba pendiente esa pregunta de Nicodemo de cómo voy a hacer para ver el reino de Dios, o para entrar, o para ser salvo. Y eso nos recuerda a otro pasaje del joven rico, ¿recuerdan? El joven rico también llegó: maestro, ¿qué de hacer para tener la vida eterna contigo? Y el Señor Jesucristo empezó a enumerarle lo que debía hacer y dijo: yo todo lo hago. Y al final le dijo una sentencia que el joven rico no estaba dispuesto a cumplir. Podemos decir que había joven rico y aquí había viejo rico, ambos preguntándole al maestro qué hacían, pero no sabemos que el joven rico no se decidió a nacer de nuevo. El viejo rico, vamos a ver si se decidió. Al final no queda muy claro. Yo me imagino que sí, porque al final, como les digo, él fue el que llevó las especies aromáticas el día que Cristo fue llevado a la tumba, acompañó a José de Arimatea. Entonces es muy posible que hubiese nacido de nuevo. Pero los 2 pasajes son como paralelos: el joven rico y el viejo rico. Ahora, no digo viejo de una forma despectiva, porque miren, ambos querían vida eterna, tanto el joven como el viejo. Nicodemo quería vida eterna y el Señor lo supo, lo discernió y dijo que no esperó el Señor Jesucristo. De entrada le fue diciendo: tienes que nacer de nuevo, esa es la única solución, no hay más. Y hoy el Señor nos está diciendo a ti y a mí: si queremos tener la vida eterna con Él, si queremos ser arrebatados, irnos en ese viaje con Él, que es de lo que consiste las prédicas anteriores y esta, tenemos que nacer de nuevo. Posiblemente ya lo hicimos, y si no, hoy tenemos que hacerlo, hoy podemos hacerlo. Entonces, mire, el nacer de nuevo en griego tiene 2 acepciones. Una es nacer de nuevo como tal, y otra es nacer de lo alto. Al fin y al cabo viene a ser más o menos lo mismo, porque en ambos casos se requiere de la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Así de sencillo, porque lógicamente, inmediatamente Nicodemo le dijo: pero ¿cómo yo, viejo, me voy a meter en el vientre de mi madre para nacer de nuevo? Y Jesús le dijo: no es así, no se trata de eso. Porque Nicodemo pensaba en forma material, experto en conocer los libros de la ley, las escrituras, en forma material, no en forma espiritual. ¿Cuántas veces el Señor nos está enseñando cosas que nosotros queremos adjudicarlas a nuestro diario vivir en forma material, pero no nos damos cuenta que Él nos está enseñando a vivir en el reino? Y el reino de los cielos es espiritual. Y Él ya nos trajo el reino de los cielos. Y para poder vivir en el reino de los cielos no podemos entrar aquí en carne y hueso, no. Tenemos que nacer de nuevo para entrar a ese reino. Aquí 2 veces lo dice el Señor. Al principio le dijo a Nicodemo: no puede ver el reino de los cielos. Pero 2 versículos más adelante le dice: ni siquiera lo pudo ver, pero ahora te digo lo siguiente: no puede entrar al reino de los cielos. O sea, si queremos entrar al reino de los cielos, nazcamos de nuevo, pero no es material, es espiritual, porque Dios es espíritu, su reino es espíritu y es verdad.
Entonces Nicodemo, en forma también, se cuestionaba. Él decía, pero no entiendo, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hago? Y le preguntó, ¿y cómo hago esto? Le dijo al Señor, aquí lo leímos, ¿cómo hago esto? Y el Señor dijo, ¿y tú que eres un maestro de la ley, un experto en la ley, no lo sabes? Lo que el Señor quería decir era que el Espíritu Santo de Dios se tenía que implantar en el corazón. Esa es la única forma de nacer de nuevo, porque nuestro espíritu está muerto desde la época de Adán. Allí morimos. Esa fue la muerte espiritual. También tiene una implicación de la muerte natural, pero la más importante es la espiritual. Nuestro espíritu estaba muerto. Somos espíritu, que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo, pero ese espíritu está muerto. Nuestra vida siempre ha sido regida por nuestra alma. ¿Y nuestra alma cómo funciona y cómo se alimenta? A través de los 5 sentidos. De lo que ve, de lo que escucha, de lo que gusta, de lo que toca. Esa es la forma de alimentar el alma. Con lo material, con lo que podemos ver, con lo que nos dicen. Pero cuando nacemos de nuevo, es decir, cuando el Espíritu Santo es implantado en nuestro corazón, ya nuestra condición deja de ser almática y material para empezar a ser espiritual. Nada externo, ni siquiera la ley de los fariseos podría hacer este milagro del nuevo nacimiento. Nada. Es el más grande milagro que uno pueda imaginarse. Nacer de nuevo. Como veíamos anteriormente en 2 de Corintios. Todas las cosas pasaron y ahora son hechas nuevas, porque ya fue hecho un nuevo espíritu, que es el Espíritu de Dios en nosotros. Ese es el nuevo nacimiento. Ese es. Miren, la oración de fe, como lo vimos hace 8 días, por sí sola tampoco puede hacer esto. Si yo recito la oración, Señor, te acepto en mi corazón, abro las puertas de mi corazón para que vengas a vivir en él y perdona mis pecados, bla, 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 bla. No, él dice que cuando oréis no hables con vanas palabrerías, o sea, de aquí de la cabeza no, aprendido, de memoria no. Tenemos que orar del corazón para decirle Señor. Entonces por eso no lo puede hacer nada natural y tampoco lo puede hacer una oración de fe. Esta realiza con la oración de fe cuando es genuina, cuando sale de lo más profundo con honestidad, y ya vamos a ver qué se requiere también para eso, es decirle Señor, entra en mí. Y en Juan 1.12, vemos aquí, podemos devolvernos. En Juan 1.12 nos dice: mas a todos los que le recibieron, o sea, si lo invitamos a que entre y él quiere entrar y él dice yo estoy a la puerta y llamo, yo quiero entrar en tu corazón, recuerda que lo vimos hace 8 días, aquí dice en Juan 1.12, si tú le dijiste entra y le recibes, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí hay 2 puntos importantes. El primero es recibirlo con honestidad, decir sí quiero que vengas, y no a las malas como el vendedor de la puerta, que uno le va a cerrar la puerta y pone el pie para no dejar cerrar la puerta y se hace invitar a que uno al final le dice bueno siga. No, aquí hay que invitarlo con un deseo ferviente de que realmente entre a tu ser, a tu corazón, a tu interior. Esa es la primera característica, que tiene que ser libre, una invitación donde desees, anheles que realmente sí entre a vivir en ti. Con un punto adicional, y es que no es, como lo dijimos también hace 8 días, no es entrar a vivir en ti, pero al ladito. Usted entre aquí, yo lo invito, pero es mi casa. No. Usted puede entrar, pero come lo que yo le dé.
y sigue mis reglas porque es mi casa, como le decimos a los hijos. Mientras yo sea el que mantenga este hogar y usted reciba de mi plata, yo soy el que pongo las reglas. No, es dejarlo que entre para que Él sea el centro y para que Él nos dirija. Entonces el primer punto que vimos es recibirlo, más a todos los que le recibieron, dice la palabra. Segundo, y creen, vuelvo a leer, mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Creer implica un acto de fe. Porque creer por sí solo, como también lo hemos escuchado muchas veces, no quiere decir nada. Satanás también cree en Jesucristo. Cree tanto que le sale corriendo. Satanás también cree, los demonios creen en Cristo. En cierta oportunidad recuerdan que iban a expulsar un demonio y dijeron, bueno, yo a Cristo lo conozco, pero a ustedes, yo a Jesús, a ustedes no. Entonces, a Cristo le tienen miedo, a Cristo lo conocen en el infierno. Entonces, no es solamente decir que los que creen en su nombre, creer en este caso tiene que ver con un acto de fe y de obediencia. Va implícito todo. Es una fe que implica una confianza total, un abandono. Mire, últimamente la iglesia de Cristo está siendo siempre ha sido muy atacada por el enemigo. De hecho, sabemos que no podemos estar confiados porque el enemigo está como león rugiente, buscando a ver quién devora, quién da papaya. Y todos damos papaya muchas veces. Entonces, la iglesia ha sido muy atacada. Y nosotros no somos la excepción, Tierra Nueva. Hemos visto cómo muchas personas de liderazgo han sido atacadas con enfermedad, con problemas económicos, con disensiones. A nosotros mismos, a mi esposa y a mí nos han atacado mucho, el enemigo nos ha venido atacando mucho. Y entonces nosotros hemos hecho frente al enemigo con lo que se debe, porque nuestras armas no son carnales, sino espirituales en Cristo para derribar fortalezas, etc. Entonces, esta mañana veníamos con mi esposa orando. Y dentro de la oración le decíamos, Señor, nos abandonamos a ti. Somos tuyos. Nosotros nos encargamos de hacer lo que tú nos digas que hagamos. Pero tú te encargas de lo demás porque no podemos. Si yo tengo que predicar, predico lo mejor que pueda, con la inspiración y la ayuda del Espíritu Santo, porque Él es el que tiene que llevar la palabra, no yo, el Espíritu Santo de Dios. Pero en lo que me concierne a mí me dispongo. Si tú quieres que oremos, madrugamos a las 5 de la mañana, temprano lo buscamos, cuando es de noche lo buscamos, y estamos intercediendo, y la iglesia Tierra Nueva está intercediendo desde las 5 de la mañana. Si tú quieres que estemos pendientes pastoreando a nuestra gente, estamos pendientes pastoreando a nuestra gente, pero somos tuyos, Señor. Tú eres nuestro dueño, y además un dueño todopoderoso. Ahí es cuando me acuerdo de esta canción de que canta Alex Campos con este brasilero, se me olvidó ahorita el nombre, en donde dice, tan solo una palabra, una mirada tuya, y cambian las cosas. Tales Roberto es el cantor, adorador brasilero. Entonces, esta palabra creer, viene del griego pisteio, que es un abandono total. Y eso era lo que les decía esta mañana. Señor, nos abandonamos a ti, haz lo que tú quieras. Como dijo Jesucristo, antes de que fuese aprendido, dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y así le oramos, Señor, si es posible, no permitas que el enemigo nos haga sufrir tanto, nos ataque tanto, pero que no se haga nuestra voluntad, sino la tuya.
porque Él es perfecto y su voluntad es buena, agradable y perfecta, ¿cierto? Ahí es cuando escucho amén. Amén es decir, sí, Señor. En Romanos 10:9, vamos a Romanos capítulo 10, versículo 9. Nos dice lo siguiente el Señor, Romanos 10:9. Que si confesares con tu boca, confesar, no es pensar, es confesar, es hablar. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres con tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Me devuelvo. Nos enseña el Señor a través de Juan en Romanos 10:9, que si nosotros confesamos que Jesús es el Señor con la boca, y si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, pero crees, otra vez creer, otra vez es confiar, con tu corazón, confiar por completo y saber que Dios Padre levantó a Jesucristo de los muertos, entonces soy salvo. Y sigue el versículo 10 que dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, son dos cosas que van unidas, pegadas. Lo que crees con el corazón, repito, implica fe. Y fe es algo que habla de lo espiritual, de lo que no se ve, de una expectativa de lo que vendrá, pero una creencia de que lo que vendrá, vendrá. Porque tenemos que tener la certeza de que si le oramos, Él existe. Y que si Él existe, Él hará. Y que si Él va a hacer lo que ya prometió que iba a hacer. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, si oramos, tenemos que saber a quién lo oramos y saber que queremos tener. No vamos a orar por si acaso, por si las moscas. Señor, si de golpe tú existes, yo oro por eso. Un pie acá y otro acá. Aguas tibias, no. Es creer que sí existe el galardonador. Y cuando sabemos que cree Él, le vamos a pedir a Él. Y si sabemos que le pedimos a Él y que sí existe, sabemos que Él nos va a responder. Y si sabemos que Él nos va a responder, sabemos que Él nos va a responder con lo que ya nos prometió previamente. Y también vimos y aprendimos en algún momento que las promesas de Dios son el estado en que Él quiere que nosotros estemos y que vendrá. Siempre bueno, porque su voluntad es buena, agradable y perfecta. Entonces, aquí en Romanos dice, en el versículo 10, porque con el corazón se cree. O sea, de lo más profundo de tu ser tienes que creer con fe que eso es verdad. Pero tienes que confesarlo. Allí hay la salvación. Ahí es la salvación. Primero la fe, porque hay que creerlo. Luego la confesión. Por eso la oración de fe, pero por eso tiene que ser creyendo. Creo que es la 10ª vez que lo digo, excúsenme, está muy repetitivo, pero es que estas cosas deben quedar afianzadas, claras. La confesión de la boca sin la fe del corazón, es decir, si tú haces la oración de fe o haces una oración, pero si no tienes esa certeza de fe en el corazón, estás siendo hipócrita. Porque estás confesando algo que no estás sintiendo de corazón. Y si es lo contrario, lo sientes de corazón, pero no lo confiesas, entonces eres cobarde. Ninguna de las dos cosas puede ir por separado y sola, tienen que ser las dos juntas. Creer con el corazón y confesar con la boca. Porque, repito, el Señor vomita las aguas tibias. Y ahí dice el Señor que hay que nacer de agua y del Espíritu. El agua
es la representación visible, ese bautismo en agua que nosotros lo hemos hecho muchas veces en los encuentros, es la representación visible de su conversión. Es un sello que se pone, es cuando la persona testifica y dice: yo creo y recibo al Señor. Y quiero testificarlo, que todos sepan, y que Satanás sepa, y los demonios sepan que ahora yo soy un hijo de Dios. Eso es en agua. Pero de espíritu, el espíritu es el que da la regeneración de nuestro corazón. Regeneración, o sea, volver a crear lo que ya el Señor creó desde el principio, que fue nuestro espíritu. Pero como murió, tiene que volverlo a crear. De eso se trata la regeneración. ¿Qué es eso? Cuando el espíritu llega, empieza a ser una obra, primero una obra purificadora. Es una obra regeneradora. Es una obra donde da vida a lo que estaba muerto. Allí entra el espíritu. Esto también lo prediqué hace algunos años, pero vuelvo a insistir para claridad. El espíritu entra cuando tú lo recibes creyendo, y entra una semilla que el espíritu pone en tu corazón, una semilla viva, donde hay vida, y donde hay vida de Dios es la vida eterna. Por eso nos pone una porción de fe, por eso nos da de su amor, por eso nos da la cuota inicial para empezar a crecer. Recuerden que el Señor nos enseña que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces tenemos que leerla, escudriñarla, repetirla, ponerla en práctica. Tenemos que caminar por las buenas obras que Él ya preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tenemos que hacer muchas cosas. Ya la semilla regeneradora de la vida eterna está en nosotros. Y esa es la vida, en el momento en que entra la semilla. Al entrar se implanta esa semilla en el corazón del pecador, o sea, en el tuyo y el mío, porque éramos unos pecadores. Confiésalo, yo lo he confesado. Señor, yo era un pecador. Y el Señor me ha dado una posibilidad de dejar todo atrás y de ser hecho una nueva criatura. Y hace 8 días lo dije. Al comienzo pensé que era solo la oración mágica. No, no es mágica. Con los años el Señor me vino a enseñar que tenía que nacer de nuevo, de espíritu. Entonces, allí entra esa semilla del Espíritu Santo dando vida a un corazón del pecador. Ya cuando esa semilla está dentro, debe alimentarse. Yo hago el paralelo con una vida material humana. Cuando se une el óvulo y el espermatozoide, quedan implantados primero en la trompa de Falopio. Aquí está el óvulo, aquí está la matriz, y del óvulo se implantan aquí en la trompa y luego baja y se implanta, se concibe en la trompa y baja y se implanta en la matriz. Ya hay vida, allí hay vida, allí está la parte genética donde se va a empezar a desarrollar todas las características de ese nuevo ser. El color de ojos, de cabello, la estatura, cómo va a ser su corazón, sus riñones, todo está allí, genéticamente programado. Y llegó esa semilla, pero no ha nacido de nuevo, pero ya hay vida. No ha nacido de nuevo, pero ya hay una nueva vida. Lo mismo pasa en el Espíritu. Llegó la nueva vida, el Espíritu Santo en nosotros. Y ya está allí los genes de Jesucristo, los genes de Dios, y somos genéticamente regenerados. Pero así como es implantado ese óvulo en la matriz, de ahí en adelante tiene que empezar a alimentarse. Lo mismo es esos genes, esa semilla implantada de la vida eterna, de la vida preciosa del Señor, tenemos que empezar a alimentarla. Porque no nos podemos contentar con que fue implantada y ya soy una nueva criatura y ahora no importa lo que pase, no importa lo que haga, ya soy salvo. No se ha nacido de nuevo. Hasta ahora se recibió al Señor en el corazón.
Ahora hay que dejarlo que el Señor tome el control, que crezca, que domine. Porque en ese momento está dominando la parte almática. Y es cuando tú tienes que decir, no Señor, ya no. Ahora va a dominar es el Espíritu de Dios. Y empezar a alimentarte. ¿Cómo te alimentas? Entregándote. Abandonándote en Él. Orando. Leyendo su palabra. Poniéndola por obra. Preguntando a los que saben. Andando en esas buenas obras que Él ya preparó de antemano. Y empieza a crecer. Y empieza a crecer. Y empieza a crecer esa semilla. Y nace el nuevo hombre. ¿Cuánto tiempo se demora? En la vida natural se demora más o menos 9 meses, 40 semanas. En la vida espiritual se demora dependiendo de cómo lo alimentes y lo cuides. Entonces, así como en la vida natural se puede abortar esa nueva vida, en la vida espiritual también. Es importante que tú recibas al Señor. Una vez que recibes al Señor tienes la nueva vida eterna y tienes que empezar a alimentarla de su palabra y empezar a caminar como Él quiere que tú camines, o sea, hacerlo tu Señor y empezar a amarlo conscientemente para que Él pueda derramar su amor ágape en ti. Y en ese momento empiezas a llenarte de Él y a llenarte y a llenarte y hay una explosión espiritual que puede durar minutos, días, horas, días, meses, años. Entonces tú puedes haber recibido la semilla hace muchos años y no la dejaste progresar, no la alimentaste, no la dejaste crecer, nunca hubo un nuevo nacimiento. Hiciste la oración de fe, pero nunca naciste de nuevo. Uno nace de nuevo cuando está convencido desde lo más profundo de su ser que lo único verdadero es Él y le entrego mi vida a Él. Ahora no es que todos tengan que ser pastores o todos tengan que ser apóstoles. No. Esos son dones que el Señor da a cada persona. El Espíritu Santo los da. Pero sí una vida entregada a Él. Y tú puedes tener una vida entregada a Él, seas contador, seas médica, seas abogada, seas ingeniero, seas lo que tú quieras ser, amo de casa, ama de casa. En cualquier área de la vida, tú puedes tener una vida entregada al Señor. Entonces, ¿qué nos empieza a mostrar? Que sí estamos naciendo de nuevo, que sí en ese proceso, porque recuerden que tenemos un Dios de procesos, que en una forma milagrosa Él entra y nos da una nueva vida, pero de ahí en adelante empieza un proceso para que crezca eso en nosotros. En ese proceso empecemos a ver que nuestro criterio cambia. Ya nuestra forma de pensar y de medir las situaciones va a ser otra. ¿Qué cambia también? Los afectos. No amamos como antes la rumba, como que ya decimos, ay, pero ¿qué sentido tiene uno empezar a emborracharse, tomar y tomar, decir bobadas, imprudencias, que todo el mundo se ría de uno, hacer piruetas, bailar como loco, haciendo cosas raras, y luego ir al baño, vomitar, al día siguiente no poderse ni siquiera levantar del dolor de cabeza, y entonces uno empieza a decir, pero eso tiene sentido, pero yo ¿para qué soy bobo? Si tengo una nueva vida en mí, y uno empieza a cambiar la forma de vivir, la vana y mala forma de vivir. Y entonces uno se da cuenta, sí estoy alimentándome del Señor, sí tengo un Dios poderoso que es mi Señor Jesucristo viviendo dentro mío, y está el Espíritu Santo dando testimonio de eso. Entonces cambia el criterio, pero también cambia los afectos, ya no nos gusta lo mismo, cambia nuestro lenguaje. La maledicencia, porque ya no tenemos por qué estar hablando mal de todo el mundo. Cuando tú eres un crítico de todo lo que te dicen, cuando uno dice, ay, qué bonito el sol, sí, pero es que hace mucho calor cuando hace sol, eso es sequía. Entonces, no. Ay, pero la lluvia es linda porque hacía falta, sí, pero ahora vienen las inundaciones y ahora de la lluvia uno no puede salir y paraguas y todo. Y entonces uno dice,
Ah, pero a tal deportista le está yendo bien. Sí, pero él no quiso entrenar, juicioso, y no lo tienen. Ah, todo es malo. Eso es maledicencia. Lógicamente, el primer paso para para saltar de la maledicencia a la bendición, es no volver a hablar mal, no solamente groserías, porque en nuestro pueblo estamos acostumbrados a hablar grotescamente y a decir las cosas con grosería. Eso es una maledicencia, sino hablar mal, pensando mal, juzgando mal. Cuando nosotros estamos dejando eso de un lado, es cuando podemos decir sí, como que estamos naciendo de nuevo. Miren, nuestros intereses cambian. Ya nuestro interés no va a ser millonario por ser millonario y tener en el garaje 5 carros, no, 10 carros, tener 10 edificios, tener una finca en África, en Sudáfrica, y tener otra finca en Australia, y otra finca en Carolina del Norte, y otra finca en Chile. ¿Para qué? Tener 50 apartamentos, 20, 30, 2 apartamentos, bueno, 2 de golpe. ¿Para qué? ¿En cuántos apartamentos puedes vivir? Aunque el Señor espiritualmente nos dio la promesa en Isaías que construiremos casas, en plural, y habitaremos en ellas. Pero estamos hablando de casas espirituales donde se predique la palabra del Señor. Nuestros objetivos cambian. Ya tenemos que ser mejores empleadores o mejores empleados. Hay evidencia, hay fruto. Por sus frutos los conoceréis, decía el Señor. Entonces, la nueva naturaleza es demostrable. Ese cambio interior es demostrable en el exterior. El versículo 21 dice que Él se hizo pecado siendo sin pecado. Cargó tu pecado y el mío. Él no tenía pecado. Él fue tentado en todo, pero no pecó. Y sin haber pecado, dijo, denme todos los pecados de la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo el que en Él creyera no muriese, sino tuviese vida eterna. Él no tenía pecado, pero lo cargó y lo llevó. Se hizo maldición por estar en la cruz y por cargar del pecado. Fue cuando el Señor se apartó por unos instantes de Dios Padre y dijo, ¿por qué me has abandonado? Y luego venció a la muerte y venció los infiernos, salió triunfante. Él se hizo pecado. Pero ¿cómo podemos acceder a esa bendición que Él nos dio? ¿Cómo lo hago? Eso preguntaba Nicodemo, ¿y cómo lo hago? Pero ahora vienes a decir cómo lo haces, sino que ustedes estudian mucho la palabra. Mire, cuando Jesús se estaba preparando para venir al mundo, antes de que Jesús llegara, llegó su primo, el primo Juan, que todos lo conocemos, que es Juan el Bautista. Y Juan el Bautista vino a predicar un evangelio. Y ese evangelio es el que vamos a empezar a ver en 8 días. Por eso, ahora te pido que seas tú arrodillándote, que seas tú de corazón diciéndole, Señor, me entrego a ti. Que seas tú diciéndole, Señor, necesito de ti. Señor, quiero que siembres tu semilla en mi corazón y quiero alimentar esa semilla. Cierra tus ojos y dile, Padre Santo, yo no sabía que no había nacido de nuevo, pero ahora quiero nacer de nuevo. Ahora quiero recibirte en mi corazón y que tu espíritu entre a sembrarse en mi corazón. Y quiero alimentarlo, quiero escuchar tu palabra, quiero leer tu palabra, quiero hacer tu palabra. Perdóname, Señor, perdóname, pero quiero que tú seas el dueño, amo, Señor de mi vida. Me entrego a ti. Amén y amén. Tierra Nueva, a ti también te bendigo en el nombre del Señor Jesucristo, que es el que tiene poder, yo no, pero en su nombre te bendigo. Declaro una bendición especial de amor, porque lo más grande que el Señor nos ha dado es su amor.
Y lo que más demanda Él de nosotros es su amor a través nuestro. Y declaro que ese amor asombroso de Dios va a inundar tu corazón y tu familia. Y no te faltará nada, porque contra el amor no hay ley. No hay ley. Declaro una bendición especial financiera y de salud. Y ya declaro que el COVID y ese coronavirus no te afectará. Y si llega a tu puerta tendrá que pasar derecho. Declaro que te reactivarás en el mercado laboral y subirás mucho más alto que cuando empezó la problemática. Declaro que el Señor estará contigo todos los días hasta el fin del mundo, porque Él lo prometió. Los amo y los bendigo. Amén y amén.